Voy a leer un párrafo que me parece importante de la propuesta de FEDEAR, que dice: es necesario entender que los emigrantes y exiliados han sido, de alguna manera, refutados de su propio país, y una lógica reivindicación histórica indicaría que el país se dispusiera a reintegrar a su seno a miles y miles de argentinos residentes en el exterior que manifiestan y expresan el deseo de volver a su patria. La problemática del retorno es compleja, implica aspectos jurídicos, sociales, económicos, psicológicos y políticos. Por lo tanto, FEDEAR piensa que hay que plantear un plan nacional de retorno que facilite a los argentinos residentes en el exterior que deseen retornar la reinserción política, social y laboral en la República Argentina. En las carpetas que se les ha entregado está entera la propuesta de FEDEAR, donde se detallan los puntos que pensamos deberían incluir este plan de retorno. Yo he resumido 3 o 4 que me parecen fundamentales. Desarrollar un convenio de asistencia sanitaria inmediata, porque es una preocupación de la gente. Si vuelvo allá, me van a atender. Pensiones y régimen jubilatorio, incluyendo personas que retornan sin tener aporte jubilatorio, o sea, personas que retornan en edad laboral y personas que retornan en edad de jubilarse o de gozar de una jubilación. Hay 2 verbos que FEDEAR conjuga especialmente en esta propuesta, que son facilitar, implementar y podríamos agregar coordinar, al hilo de lo que ya se ha expuesto. Es necesario que se facilite, por ejemplo, a los hijos de argentinos nacidos en el exterior, la admisión escolar en cualquier momento del año en el que retornen, que se convaliden sus títulos, que se facilite la obtención de los trámites consulares, porque eso es fundamental, porque hay gente que tiene el consulado cerca y hay gente que no tiene el consulado cerca, y eso es una diferencia enorme también para el trabajo de las asociaciones. Y se pide algo muy particular, que es lo que voy a citar, que es que haya algo así como un certificado del emigrante retornado, o sea, que se cree la figura, que no es algo que teníamos, porque en realidad Argentina se formó como país de recepción. Entonces, retornar en estas condiciones que se está planteando, entiendo que es una figura nueva y que habría que definir. Está planteada, no es que esté definida. Y planteamos que se debería constituir una comisión de retorno constituida por representantes consulares, representantes políticos y las asociaciones de inmigrantes argentinos en todo el colectivo. Bueno, como les digo, pueden leer la propuesta entera en las carpetas que se les ha entregado. Me van a permitir que la intervención de Casa Argentina la lea, porque es un texto consensuado y no quisiera salirme de él. ¿No les molesta? La presente intervención de Casa Argentina intenta narrar los pasos que venimos dando en cuanto al tema que convoca la jornada de trabajo, los datos que barajamos y lo que pensamos que podemos aportar, ofrecer, y las consideraciones que desprendemos del trabajo que venimos realizando. La ponencia en su desarrollo intenta llegar a esta frase, a este párrafo que voy a decir. Lo que haya que hacer necesitará del trabajo de las asociaciones y sobremanera de una voluntad política del Estado argentino para poder instrumentar medios económicos y sociales propios que permitan considerar seriamente al colectivo argentino migrante parte del pueblo argentino. Ahí es a donde queremos llegar. Para llegar ahí nos permitimos hacer un poco de historia, contada desde este lado. Ya vamos a contar desde acá. Cuando ya todo estaba en calma en el colectivo argentino en España, o quizá en una calma chicha ilusionada, en Argentina irrumpió el corralito. La gente fue y se sintió saqueada. El futuro
volvió a ser especialmente incierto, no se pudo pagar más ni contratar bien, la angustia llenó los hospitales, la gente salió y no paró de salir, visto desde allá, de llegar, visto desde acá, y así por varios años y países. Mitigada ya la angustia de la gente que se exilió en el 76 y luego se quedó o se fue, bastante ubicados los que llegaron tras la hiperinflación, de golpe a las ya también tranquilas asociaciones de argentinos y argentinas en España, nos resultó un sacudón de conciencia primero y de necesidades y falta de recursos después. ¿Quién más, quién menos, recibió familiares en casa? Yo, sin ir más lejos, pasé de vivir sola a recibir a 3. Nos reunimos en este colegio bajo la convocatoria del Club Argentino, creo recordar, a una especie de grupo terapéutico multitudinario. Cual iglesia evangelista, todos teníamos algo para preguntar. Mientras tanto, en Argentina se sucedían los presidentes, como quien dice, hoy llueve y mañana también. Ante tanta desgracia, ¿quién se iba a acordar de los que salían y llegaban de cualquier manera a Barajas? ¿A quién se le podía preguntar esperando seriamente algún atisbo de respuesta, algo de plata? A nadie. Por lo que hubo que ponerse a trabajar e inventar. Las asociaciones se reorganizaron. La nuestra tuvo asambleas para decidir volver a actuar, reuniones de acogida, salvatajes de todo tipo, asesoramiento y asesoramiento un día sí y otro también, sin medios y sin respuestas oficiales. Sin embargo, se esperaba de nosotros y nosotras que supiésemos qué había que hacer, dónde había alojamiento, trabajo, papeles, algún tipo de legalidad. Tampoco sabíamos tanto, pero sabido es que, puestos ahí, ¿a quién le importa si se puede o no se puede dar respuesta? Pedir y esperar era lo cotidiano. En fin, ahora pegamos un salto, aunque aún quede para contar. Cuando Argentina se fue calmando políticamente para empezar un nuevo ciclo, acá llegó la hora de regularizar a miles de hombres y mujeres y sus hijos, y ahí hubo que estar y se estuvo. Se consiguió un amplio respaldo del consulado, absolutamente inexistente en los 30 años anteriores. Esto lo queríamos remarcar. Para conseguir, en ese caso la gente tenía que conseguir demostrar que no tenía antecedentes penales, cosas de este tipo. Se organizó un dispositivo muy eficaz. Regularización, arraigo y otra vez, cuando ya todo empezaba a estar en calma, resultó ser que ni el músculo duerme ni la ambición descansa. Cayó la burbuja que nos hizo despertar de la nuestra, y así los migrantes fueron vueltos a ver mal, muy mal. Hicimos también en este colegio, o en este cole, como dice el director, jornadas sobre racismo, denuncias acá y allá, jornadas de asociacionismo, algunos intentos de federación de asociaciones y algún relato que puede durar más, pero lleguemos a esta jornada convocada por FEDEAR. Los primeros años del descalabro, en medio del cual seguimos estando, los daños en el colectivo argentino se notaban poco, o al menos no hacían que las consultas fueran tantas ni tan fuertes. Esa parte de la relatividad también se acabó y no tiene ninguna pinta de volver. A menos que esta vez, entre los que estamos acá, no solo las asociaciones, sino el consulado argentino representado por su cónsul general, don Julián Tetamanti, con quien habitualmente hablamos y trabajamos, y el corpus ministerial argentino, representado por el ministro Rubén Buira, a quien tengo el gusto de conocer hoy, nos permitan dejar de esperar que todo se calme y conseguir en cambio recursos eficaces para resolver un problema que creemos no tiene por qué cronificarse, pero que sin duda también puede ocurrir. Lo que empezó pasándoles a los otros, volver porque acá no había trabajo para ellos, ahora nos pasa a nosotros y nosotras, y es hora de saber con qué volver. El estado actual de la demanda y algunas propuestas. Hay muchos y muchas compatriotas que consiguieron y consiguen organizarse por sí mismos en cuanto a la compra de pasajes y residencia allá.
y entonces solo consultan por la exención de impuestos para llevar enseres, coche, familia, precios, mejores maneras. Pero esa es la parte que, en medio del fracaso del proyecto, encuentra una vía para no sangrar por demás sus vaciados bolsillos. Pero si nos quedamos acá, solo vamos a hacer curvas estadísticas de subida y bajada. La desgracia, la caída en desgracia, la falta de recursos, la imposibilidad de resolver las familias por sí mismas, no es tan fácil de medir. Vamos a entrar a pensar qué gente se dirige a las asociaciones y a los consulados pidiendo una vez más respuestas, ayudas, soluciones. El perfil que puedo mostrar, obviamente, es el que rescatamos a partir de la demanda que nos llega. Queda pendiente pasar un cuestionario eficazmente diagramado para un estudio preciso de prioridades y necesidades. En cuanto a las personas que están acudiendo en busca de ayuda, en su gran mayoría corresponden a la última llegada, puesto que no se pudieron legalizar hasta 2004 o 2005 y, como señalé en la primera parte, a los 2 años empezó a notarse la crisis. Muchas de las personas que sí se legalizaron están hoy en lo que se llama irregularidad sobrevenida, debido a que no tenían ya contrato de trabajo o prestación de desempleo que les permitiese renovar su residencia. Por lo tanto, ahí tenemos un primer dato sobre el perfil del demandante. No solo se quedan sin trabajo y dinero, sino que no pueden aspirar a trabajar legalmente porque no se les puede dar de alta. Eso implica o bien que el trabajo no se les dé o que entran en la cadena de sobreexplotación que llega a veces a ofertas feudales. Trabajo de interna 12 horas por día a cambio de cama y comida. Hoy en día, en situaciones de crisis, cualquier familia puede ser un señor feudal. Los casos más alarmantes son, como decía el ejemplo del cónsul, familias con hijos en que ninguno de los dos padres tiene trabajo y son varios, y que están en situación de riesgo porque no pueden pagar el alquiler desde hace muchos meses, y ya hay gente, según me dicen compañeros de varias asociaciones, ya hay gente argentina durmiendo en la calle. Ya no es algo que les pasa a los otros. Es difícil alojarlos cuando son familia, además. Generalmente manifiestan que quieren volver. Piensan que allí pueden estar mejor, pero que para sus familias de origen les resulta muy difícil o imposible hacer frente a los pasajes de avión. Las asociaciones no tenemos presupuesto, no podemos de ninguna manera pagar billetes. También hay solicitudes de mujeres solas con hijos. En fin, es variado. He tratado de señalar algunos ejemplos más recurrentes. Familias cuyo algún miembro tiene una enfermedad crónica. Como saben, ahora los inmigrantes que están en irregularidad sobrevenida tampoco van a poder usar los servicios médicos gratuitos porque solo se atiende urgencias y las enfermedades crónicas no entran en urgencias. No ocurre en todas las comunidades, pero en la Comunidad de Madrid sí. Este sería el lado más agudo del problema actual. También hay muchos argentinos y argentinas que, si bien no están en una situación tan precaria, sí que han perdido sus trabajos o sus modos de ingresos y que querrían retornar, pero tampoco cuentan con medios o con los contactos necesarios para su posible reinserción en el país de origen. En este último caso hay gente de los 3 momentos de llegada, del 76, del 89 y del 2002. A lo largo de estos 36 años se han ido formando muchas asociaciones de argentinos en todo el territorio español, pero la mayoría de ellas o bien no sobrevive al paso del tiempo o su nivel de acción es testimonial. Como dije, no es un colectivo que recibe mayormente algún tipo de subvención. No obstante, en las zonas donde hay más población argentina, Galicia, Barcelona, Alicante, Valencia, Madrid, hay un suficiente nivel de organización asociativa con el que podríamos sin duda contar para recabar datos y organizar retornos llegado el caso. Para eso FEDEAR es fundamental. Bueno,
nuestro texto aborda nuestras particularidades, que como saben es una asociación que se fundó hace 32 años y cuenta lo que venimos haciendo. No obstante, entiendo que las distintas asociaciones que están aquí presentes no reciben casos distintos y en todo caso podrán debatir a continuación. No quiero extenderme, solamente decir, ya el director del colegio citó algunas publicaciones nuestras, entonces las salteo. También participamos de un documental que se llamó El Retorno, de Juan Carlos Iniesta, y presentamos ante el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, en la ONU llevó nuestro secretario general un texto, ya que Argentina tiene una excelente ley migratoria para las personas que reciben y no tan excelente de momento para los argentinos que residimos fuera. No por ello, ministro, vamos a dejar de pedirlo. A pedido de una integrante del equipo de Secretaría de Presidencia que nos visitó en Madrid, confeccionamos un informe más amplio que lo que estoy leyendo y lo enviamos. Personalmente, al estar en Buenos Aires, me recibió el subsecretario de Presidencia, señor Gustavo López, a quien nuevamente entregué el informe y planteamos que Argentina en este momento era un país que estaba realizando muchas leyes y medidas sociales de amplio alcance y que no era un país en crisis económica, como recordó Carlos María Duhalde. Al hilo de todo esto se podía pensar en encarar la tarea. También, al hilo de preparar este encuentro, presentamos el informe a la ministra Belén Bogado, que nos acompaña hoy, para hacerlo llegar al embajador señor Bettini. No cambiamos el informe porque de momento no han cambiado las cosas, o sea, en todo caso se han ido empeorando por el mismo lado. No obstante, el músculo no descansa y aceptamos llevar adelante una ambición. Decimos que se necesita plazas de avión en la mayoría de los casos, posibilidades de contacto con los lugares de origen para tal vez ir ya con alguna conexión laboral. Esto podría hacerse coordinándose con los gobiernos provinciales y sus distintos municipios. Escolarización de los chicos y chicas en los distintos niveles de estudio y, muy importante, facilitar el reconocimiento de los estudios realizados fuera del país. Posibilidad de acceder al menos por unos meses a los planes de ayuda que ya están habilitados para los argentinos carentes o bien desarrollar uno específico. Calculamos que no es un número inabordable el que está en momento agudo de crisis. Decimos unas 300 familias, multiplicado por los números de integrantes que tengan esas familias. La crisis es europea, pero creo que el alcance al colectivo argentino no es igual en todos los países de Europa. En España es especialmente sangrante. En todo caso, hay compañeros de asociaciones argentinas en Europa presentes que podrán decirnos. Sin voluntad política no van a aparecer los medios y no se puede esperar que el gobierno español aporte esos medios. Creo que esto sería de una ingenuidad pasmosa. Toda medida política contenta a algunos y molesta a otros. En estos 3 meses que estuve en Argentina, al hilo de la publicación en prensa escrita argentina y en radio, replicada en radio, tuve oportunidad de escuchar, donde presentaban casos de argentinos en situación caótica, acá en Madrid o en el resto de España. Tuve oportunidad de escuchar opiniones de periodistas, de gente de la calle y de políticos. A un montón decían que había que ayudar y otro montón decían que el que se fue y que se las arregle, que haberse quedado a pasarla en Argentina, que no hubiesen abandonado y cosas así. Cosas así singularmente siniestras, porque son las mismas que ya se oían respecto de la gente que se exilió en el 76. Evidentemente las asociaciones no podemos acordar con esta segunda versión, si no, no tendríamos posibilidad de sentarnos aquí. Con esto llego de vuelta a la frase del comienzo y cierro. Se diga lo que se diga, la gente que se fue del país en las 3 camadas de la migración argentina
no estaba alentada por ninguna voluntad pura de andar penando por ahí. Todos y todas somos pueblo argentino y pedimos ser considerados así por las medidas y por los presupuestos de la República Argentina. Nada más ni nada menos.